¿Alguna vez has sentido que el universo te aparta, te distancia de las personas, de las oportunidades o de los caminos que creías correctos? Esa sensación de aislamiento, esa profunda soledad, no es un castigo ni una señal de que todo está en tu contra. Hoy vamos a explorar una perspectiva distinta, una visión que nos llevará a lo más profundo de nuestra psique y alma y que podría cambiar la manera en que entendemos esos momentos de oscuridad. Para ello, nos apoyaremos en las enseñanzas de Carl Jung, el reconocido psicólogo suizo que dedicó su vida a desentrañar los misterios de la mente humana. Jung hablaba del proceso de individuación como el viaje más importante en la vida de una persona. Este concepto no se refiere solo al crecimiento personal o a la adaptación a las normas sociales, sino a un recorrido interior profundo y complejo cuyo fin es la totalidad del ser. Es un camino hacia la integración y armonía de las diversas facetas de nuestra personalidad, tanto conscientes como inconscientes. Sin embargo, este viaje no es sencillo. A menudo, implica un aislamiento profundo y soledad. No es casualidad que muchos de nosotros experimentemos esta sensación de desconexión cuando estamos en medio de grandes transformaciones internas. Según Jung, el proceso de individuación es clave para que un ser humano se convierta en quien realmente es. Esta transformación va mucho más allá de adaptarse a las normas sociales o a las expectativas ajenas. En lugar de conformarnos con las máscaras que usamos para encajar en distintos roles sociales, la individuación nos impulsa a explorar nuestra esencia más auténtica. Sin embargo, esta esencia no siempre es fácil de descubrir o aceptar, ya que está oculta bajo capas de condicionamientos sociales, creencias impuestas y aspectos de nosotros mismos que preferimos ignorar o reprimir. Uno de los mayores desafíos de este proceso es la integración de lo que Jung llamaba la sombra. La sombra representa aquellas partes de nuestra psique que hemos rechazado o ignorado, ya sea porque las consideramos inaceptables o porque no encajan con la imagen que deseamos mostrar al mundo. Estas partes pueden incluir impulsos, deseos, temores o características que consideramos negativas o vergonzosas. Sin embargo, Jung creía que la sombra no es intrínsecamente mala, simplemente es desconocida y, por lo tanto, temida. Para Jung, la individuación es, en gran parte, un proceso de reconciliación con nuestra sombra. Esto implica reconocer, aceptar e integrar esas partes oscuras de nuestra psique en nuestra conciencia. No es un proceso sencillo ni rápido, ya que requiere el coraje de enfrentar aquello que hemos estado evitando y desmantelar las defensas que hemos construido para protegernos de esos aspectos incómodos de nosotros mismos. En este punto, el aislamiento juega un papel crucial. A menudo, el proceso de individuación no puede realizarse en compañía de otros, especialmente si estamos rodeados de personas que refuerzan nuestras máscaras y las expectativas sociales que cargamos. Para poder escuchar esas voces internas que susurran desde lo profundo, es necesario estar solos, alejados del ruido externo y de las influencias que nos distraen de nuestra verdadera esencia. Este aislamiento puede ser voluntario, como en el caso de quienes eligen retirarse temporalmente del mundo para buscar respuestas en su interior. O también puede surgir de manera natural, cuando las circunstancias de la vida nos fuerzan a estar solos. Aunque esta soledad puede ser dolorosa, es fundamental para la individuación. En el silencio y la soledad encontramos la oportunidad de confrontar nuestra sombra sin las distracciones del mundo exterior. Es un tiempo de profunda introspección, donde comenzamos a desenmarañar los hilos de nuestra vida y a ver con claridad quiénes somos realmente, más allá de los roles y expectativas que la sociedad nos ha impuesto. Además, el proceso de individuación implica un reequilibrio de las energías psíquicas dentro de nosotros, lo que nos permite alcanzar una mayor armonía interior. Jung describía la psique humana como una composición de varias polaridades, consciente e inconsciente, masculino y femenino, luz y sombra. La individuación, en esencia, es un proceso de reconciliación y armonización de estas dualidades. Al integrar nuestra sombra, no solo nos volvemos más completos, sino que también liberamos energías psíquicas que antes estaban reprimidas o bloqueadas. Esta liberación puede manifestarse en un mayor sentido de vitalidad, creatividad y autenticidad. Es importante entender que la individuación no sigue un camino lineal ni tiene un final definido. Es un viaje continuo a lo largo de la vida, en el que constantemente descubrimos y redescubrimos aspectos de nosotros mismos, a medida que maduramos y enfrentamos nuevos retos. A lo largo de este proceso, el aislamiento se presenta repetidamente como una parte necesaria para nuestro desarrollo psicológico y espiritual. A menudo,
interpretamos el aislamiento como un castigo o una fuente de sufrimiento, cuando en realidad puede ser una de las vías más poderosas hacia la autenticidad. El universo no nos aísla por crueldad, sino porque sabe que, para encontrarnos a nosotros mismos, es necesario desprendernos de las distracciones externas. En nuestra vida cotidiana, estamos rodeados constantemente de estímulos, opiniones, expectativas y ruidos que nos alejan de nuestra verdadera esencia. Lo que muchas veces parece un castigo es, en realidad, una valiosa oportunidad para la introspección y el autodescubrimiento. Cuando el universo te aísla, te está invitando a mirar dentro de ti, a enfrentar aquellas partes de ti mismo que has evitado por tanto tiempo. Al principio, esto puede ser aterrador, especialmente si no estás acostumbrado a la soledad o a estar en silencio con tus propios pensamientos. En un mundo donde el ruido externo y las distracciones son la norma, el silencio y la soledad pueden resultar incómodos, incluso desalentadores. Sin embargo, es precisamente en esos momentos de silencio y aislamiento donde se revela la verdad más profunda de quién eres. Imagina que te encuentras en un bosque oscuro, sin nadie alrededor. Al principio, la oscuridad puede parecer intimidante e incluso opresiva, pero conforme tus ojos se adaptan a la falta de luz, comienzas a distinguir las formas y sombras a tu alrededor. Lo que al principio parecía aterrador, se transforma en un paisaje misterioso, lleno de vida y significado. El aislamiento actúa de manera similar a un proceso de adaptación. Al principio, solo percibes la soledad, el vacío, e incluso una sensación de pérdida. Pero con el tiempo, si te permites habitar en ese espacio, empiezas a descubrir lo que realmente reside en tu interior, tus miedos, deseos, sueños y aquellos aspectos de ti mismo que has reprimido o ignorado. Este proceso es fundamental para alcanzar la autenticidad. En un mundo lleno de máscaras y expectativas ajenas, el desafío más grande es ser uno mismo. Y para lograrlo, primero debes conocerte profundamente. Vivimos en una sociedad que constantemente nos bombardea con mensajes sobre cómo debemos ser, qué debemos desear y cómo deberíamos comportarnos. Estas presiones externas pueden distorsionar nuestra percepción de quiénes somos y qué es lo que realmente queremos. El aislamiento, al cortar esas influencias, te da la oportunidad de reconectar contigo mismo sin las interferencias externas. El aislamiento te ofrece un refugio para explorar tus pensamientos y emociones sin juicio alguno. Es un tiempo donde puedes ser completamente honesto contigo mismo, sin la presión de cumplir con las expectativas de los demás. En este espacio, puedes comenzar a cuestionar y desmantelar creencias y patrones que has adoptado sin reflexionar y así reconstruir tu identidad desde un lugar más auténtico. Aunque es una tarea difícil y a menudo incómoda, es esencial para vivir una vida alineada con tu verdadero yo. El aislamiento también te permite reconciliarte con tus sombras, esas partes de ti que has rechazado o escondido porque no encajan con la imagen que deseas proyectar. Al estar solo y sin las distracciones del mundo externo, puedes empezar a aceptar esas facetas de ti mismo y verlas como una fuente de fortaleza en lugar de una debilidad. Este proceso de aceptación es esencial para la autenticidad, ya que solo cuando te aceptas plenamente a ti mismo puedes vivir de manera genuina y sin miedo. Además, el aislamiento te enseña a confiar en tu intuición y en tu voz interna. Sin la constante avalancha de opiniones de los demás, tu intuición se fortalece y tu capacidad para tomar decisiones desde un lugar de sabiduría interior se agudiza. Carl Jung, uno de los pensadores más influyentes en la psicología moderna, entendió profundamente el papel crucial de la soledad en la transformación personal. Para Jung, la soledad no era solo una condición física de estar sin compañía, sino una experiencia psicológica más profunda. Como él mismo dijo, la soledad no proviene de no tener a nadie cerca, sino de ser incapaz de comunicar las cosas que parecen importantes para uno mismo. Este tipo de soledad, que puede manifestarse incluso en medio de una multitud, es la que impulsa el verdadero crecimiento interno y la transformación. Cuando nos sentimos aislados, solemos ver esa experiencia como algo negativo, como una señal de que algo anda mal en nuestra vida. Sin embargo, desde la perspectiva de Jung, esos momentos de profunda soledad pueden ser señales de que estamos siendo guiados hacia una nueva comprensión de nosotros mismos, una forma distinta de ver el mundo y nuestro lugar en él. La soledad, en este sentido, se transforma en un catalizador para el cambio, una oportunidad para desconectarnos de las influencias externas y conectar con nuestras verdades más íntimas. Este tipo de soledad es, en realidad, una soledad creativa,
la misma que han experimentado grandes artistas, filósofos y líderes espirituales al adentrarse en las profundidades de su mente y emerger con nuevas ideas y visiones. No es un estado pasivo de espera o desesperación, sino un espacio activo de exploración y descubrimiento. En este estado, la mente no se distrae con las trivialidades cotidianas, sino que se dirige hacia adentro, hacia la fuente de inspiración y sabiduría interna. Por ejemplo, los artistas buscan la soledad para poder sumergirse completamente en su proceso creativo, alejados de distracciones. En este estado de aislamiento, acceden a partes de sí mismos que suelen estar ocultas en la rutina diaria. Es en este espacio donde emergen las ideas más profundas, las imágenes más vívidas y las expresiones más auténticas de su ser. La soledad, en este contexto, se convierte en un lugar de libertad creativa, donde se disuelven las limitaciones impuestas por las convenciones sociales y las expectativas de los demás, permitiendo que la verdadera esencia del individuo se manifieste. De manera similar, filósofos y líderes espirituales han encontrado en la soledad una fuente de claridad y visión. Al retirarse del mundo externo y de las voces ajenas, pueden escuchar con mayor nitidez su propia voz interior. Algunas de las ideas más revolucionarias y transformadoras de la historia nacieron en momentos de soledad, en los que las personas se enfrentaron a las preguntas más fundamentales de la existencia, encontrando respuestas que no habrían sido posibles en medio del ruido y el caos de la vida diaria. El aislamiento no solo nutre el proceso creativo, sino que también invita a la reflexión profunda, empujándonos a cuestionar, a replantearnos nuestras creencias y a confrontar verdades incómodas pero necesarias. Cuando estamos solos, sin distracciones ni el bullicio del mundo exterior, nos vemos obligados a enfrentarnos a nuestras propias sombras, inseguridades y contradicciones. Este proceso, aunque doloroso y desafiante, es esencial para el crecimiento personal. Al enfrentarnos a estas verdades internas, comenzamos a liberarnos de las ilusiones y autoengaños que nos han mantenido atados a patrones de pensamiento y comportamiento limitantes. Es en este proceso de confrontación y reflexión donde ocurre la verdadera transformación, dejamos de ser la persona influenciada por las expectativas y opiniones de los demás y nos convertimos en alguien nuevo, más auténtico y alineado con nuestra verdadera esencia. La soledad no es simplemente un estado de aislamiento, sino un proceso de transformación y renacimiento. Al igual que una mariposa que sale de su crisálida, tú también puedes emerger de la soledad como una versión más completa y auténtica de ti mismo. Esta metamorfosis que ocurre en la soledad es tanto interna como externa. A nivel interno, te vuelves más consciente de tus verdaderos deseos, miedos y aspiraciones, y empiezas a ser más honesto contigo mismo y con los demás. En lo externo, esta transformación se refleja en cómo te relacionas con el mundo, ya no sientes la necesidad de ajustarte a las expectativas ajenas o seguir caminos que no están en armonía con tu esencia. En lugar de eso, comienzas a vivir de una manera que refleja tu auténtico ser, tomando decisiones que están alineadas con tus valores y tu propósito. La soledad también fortalece tu resiliencia emocional y mental. Al enfrentarte a tus miedos y desafíos internos sin el constante apoyo o distracción de los demás, te haces más fuerte y capaz de enfrentar las dificultades de la vida. Aprendes a confiar en ti mismo y en tu capacidad para manejar los altibajos sin depender de la validación externa. Esta fortaleza interna es una de las mayores recompensas de la soledad, ya que te permite vivir con mayor autonomía y libertad. Carl Jung, en su estudio de la mente humana y del universo, introdujo el concepto de sincronía, una idea fascinante por su profundo significado y por la manera en que conecta eventos aparentemente inconexos de forma significativa. La sincronía sugiere que las coincidencias que parecen azarosas no son simples casualidades, sino que están cargadas de un propósito más profundo y conectadas de formas que escapan a la lógica convencional. Este concepto tiene una estrecha relación con la experiencia del aislamiento, que a menudo se percibe como un estado vacío o sin sentido. Sin embargo, desde la perspectiva de la sincronía, el aislamiento puede verse como un periodo crucial en el que el universo está preparando el escenario para algo que aún no puedes ver ni comprender por completo. Cuando te encuentras aislado, ya sea por circunstancias externas o por una necesidad interna de retiro, es posible que el universo esté orquestando eventos que aún no han llegado a tu conciencia. Este aislamiento, aunque doloroso o desconcertante en el momento, podría ser el preludio de una revelación significativa, una transformación personal o un cambio en la dirección de tu vida.
Los grandes descubrimientos y cambios no suelen ocurrir en medio del ruido y la actividad, sino en esos momentos de aparente quietud y soledad, cuando las piezas del rompecabezas comienzan a encajar de formas inesperadas. Durante estos periodos de aislamiento, es esencial confiar en que todo tiene un propósito, aunque ese propósito no sea inmediatamente claro. Cuando observamos la vida a través de la lente de la sincronía, ésta se convierte en un entramado complejo, donde cada hilo, incluso aquellos que parecen sueltos o fuera de lugar, desempeña un papel importante. El aislamiento, entonces, no es solo una desconexión, sino una etapa en la que el alma se prepara para una nueva comprensión, un cambio de perspectiva o el inicio de una nueva fase en la vida. Jung creía que el inconsciente, ese vasto mar de símbolos, arquetipos y energías psicológicas, estaba en constante comunicación con nosotros, no solo a través de sueños o sincronicidades evidentes, sino también mediante la soledad. En la soledad, alejados de las distracciones externas, podemos escuchar estas señales de manera más clara. Es como si el aislamiento nos afinara, haciéndonos más receptivos a los mensajes sutiles que el inconsciente intenta enviarnos. Este espacio de soledad se convierte así en terreno fértil para que surjan intuiciones, ideas y nuevas formas de comprender nuestra vida y propósito. De este modo, el aislamiento no es un vacío sin sentido, sino un espacio cargado de potencial. Es aquí donde el universo puede comunicarse de manera más directa, ofreciéndonos revelaciones que, de otro modo, estarían oscurecidas por el ruido de la vida diaria. El aislamiento es un tiempo de gestación, donde algo nuevo se está formando dentro de ti, aunque aún no lo percibas. Al igual que una semilla plantada en la oscuridad de la tierra, tu ser interior puede estar desarrollándose y creciendo en silencio, preparándose para salir a la luz cuando las condiciones sean las adecuadas. Además, este tiempo te permite identificar patrones y conexiones en tu vida que antes pasaban desapercibidos. A través de la soledad, puedes comenzar a reconocer estos patrones, conectar los puntos y entender el significado más profundo detrás de tus experiencias. Es como si el aislamiento te diera la oportunidad de dar un paso atrás y ver el panorama completo, apreciando la coherencia que subyace en tu vida. Asimismo, te permite redefinir tu relación con el tiempo, un aspecto que a menudo se distorsiona en medio de las prisas y exigencias de la vida cotidiana. Estamos acostumbrados a ver el tiempo como una secuencia lineal, donde los eventos ocurren uno tras otro de manera predecible. Sin embargo, la idea de la sincronía nos invita a pensar en el tiempo como algo más fluido y conectado de lo que solemos imaginar. En los momentos de soledad, puedes llegar a sentir una especie de eternidad, donde pasado, presente y futuro parecen entrelazarse de maneras sorprendentes. Es posible que experimentes como algo del pasado resuena profundamente con lo que vives en el presente, o que una intuición sobre el futuro comience a tomar forma. Un concepto clave en la espiritualidad y la psicología es la noche oscura del alma. Introducido por San Juan de la Cruz, un místico del siglo XV, este término describe un periodo de profunda crisis espiritual, en el que la persona se siente desconectada de su propósito, de Dios y hasta de su propia identidad. Es una experiencia sumamente desestabilizadora, marcada por una sensación de vacío y desesperanza, donde el camino a seguir parece totalmente incierto. Carl Jung también exploró este fenómeno desde la psicología, y lo interpretó como un componente crucial en el proceso de individuación, es decir, el camino hacia la realización plena del ser. Desde su perspectiva, la noche oscura del alma no es simplemente sufrimiento, sino una fase de purificación y renovación espiritual. Es un proceso en el que el alma atraviesa la oscuridad para emerger fortalecida, más pura y en mayor sintonía con su propósito verdadero. Durante esta etapa, la persona se enfrenta a los aspectos más profundos y reprimidos de su psique, sus demonios internos. Estos demonios pueden manifestarse como miedos, inseguridades, traumas o deseos ocultos. Son partes de la sombra que han sido negadas o ignoradas por mucho tiempo y ahora exigen ser confrontadas y procesadas. Este enfrentamiento puede resultar muy doloroso, ya que implica despojarse de viejas identidades y confrontar esas partes de uno mismo que han sido rechazadas. El aislamiento, en este contexto, se convierte en un catalizador para la transformación. En la noche oscura del alma, el aislamiento puede sentirse como un castigo, pero en realidad es un retiro necesario para que la persona pueda concentrarse en su proceso interno. Es en esta soledad donde comienza la purificación real, donde el alma se limpia de ilusiones y apegos que han obstaculizado su crecimiento.
Este proceso no es un castigo, sino una forma de purificación similar a la alquimia, donde la materia prima es reducida a su esencia más básica antes de transformarse en algo nuevo y valioso. En la noche oscura del alma, la persona es despojada de lo no esencial, de las falsas identidades y los apegos que la han mantenido atrapada en patrones limitantes o destructivos. Este proceso puede sentirse como una muerte simbólica del antiguo yo, pero es necesario para que el verdadero ser pueda emerger. Este ciclo de destrucción y renovación, aunque doloroso, es un acto profundo de amor y gracia. Aunque durante la oscuridad pueda parecer que todo se está desmoronando y que la vida ha perdido su sentido, en realidad es una preparación para un renacimiento espiritual. Al atravesar esta experiencia, la persona se libera de las cadenas de sus viejas creencias y comportamientos y se encamina hacia una nueva etapa, más alineada con su auténtico ser. La noche oscura del alma cumple una función evolutiva en el proceso de individuación. Según Jung, este periodo es una fase crucial en el desarrollo psicológico y espiritual del ser humano. A través de esta crisis, la persona tiene la oportunidad de enfrentarse e integrar su sombra, esas partes de sí misma que ha ignorado o reprimido. Esta integración es fundamental para el crecimiento personal, ya que permite a la persona alcanzar un mayor equilibrio y convertirse en un ser más completo. Además, la noche oscura del alma brinda la oportunidad de establecer una conexión más profunda y auténtica con lo divino o con el universo. Durante esta etapa, las creencias superficiales y las ideas preconcebidas sobre la espiritualidad son cuestionadas y, en muchos casos, desmanteladas. Lo que emerge en su lugar es una comprensión más íntima y genuina de lo sagrado, basada no en dogmas ni en lo aprendido de otros, sino en la experiencia directa y la transformación interna que se vive profundamente. Jung, en su exhaustiva exploración de la mente humana, otorgaba al inconsciente un papel esencial, viéndolo no solo como un almacén de recuerdos y experiencias reprimidas, sino como una fuente rica de sabiduría y orientación. Para él, el inconsciente es un vasto océano de símbolos, arquetipos y energías psíquicas que, aunque suelen permanecer ocultas en la vida cotidiana, pueden salir a la superficie y ofrecer valiosos conocimientos si se les presta atención. El aislamiento, según Jung, actúa como un detonante que nos obliga a mirar hacia este mundo interno, el cual a menudo ignoramos mientras estamos inmersos en las distracciones de la vida diaria. Al estar solos, sin la constante estimulación del exterior, nuestras mentes comienzan a volverse hacia adentro. En este estado introspectivo, el inconsciente puede expresarse con mayor claridad, revelando aspectos de nuestra psique que antes permanecían ocultos. De pronto, encontramos respuestas a preguntas que ni siquiera sabíamos que teníamos, descubriendo partes de nosotros mismos que antes estaban en la sombra. Jung creía firmemente que el inconsciente se comunica con nosotros mediante símbolos, sueños y visiones, ofreciendo mensajes que no pueden ser comprendidos mediante la lógica y la razón. Aunque puedan parecer irracionales o confusos a primera vista, estos símbolos contienen significados profundos que reflejan nuestra verdadera esencia y deseos internos. En los periodos de aislamiento, cuando el ruido del mundo exterior se apaga, el inconsciente se vuelve más accesible y sus manifestaciones, más frecuentes y claras. Este es un momento clave para poner atención a tus sueños, a las intuiciones que surgen y a los símbolos que aparecen en tu vida diaria. Los sueños, en particular, son una vía directa hacia el inconsciente. Jung nos consideraba como el camino real hacia el inconsciente, ya que en ellos se revelan de forma simbólica los conflictos internos y los contenidos reprimidos que, de otra manera, no alcanzaríamos a percibir. A través del análisis de los sueños podemos acceder a aspectos de nuestra psique que, de otro modo, permanecerían ocultos. En momentos de soledad, estos sueños suelen volverse más intensos y cargados de significado, brindándonos pistas sobre nuestras emociones, inquietudes y aspiraciones. Jung también enfatizaba la relevancia de los símbolos y arquetipos que aparecen no solo en los sueños, sino también en visiones y coincidencias en nuestra vida diaria. Estos símbolos no son simples productos de nuestra imaginación, sino manifestaciones del inconsciente colectivo, una dimensión compartida de la psique humana. Arquetipos como el héroe, la sombra, el ánima y el ánimus son patrones universales que guían nuestra experiencia, apareciendo en momentos críticos de la vida para orientarnos y ayudarnos a entender mejor tanto nuestra propia naturaleza como el mundo que nos rodea. En vez de temer estos momentos en los que el inconsciente se manifiesta, es importante verlos como una oportunidad para fortalecer nuestra conexión con nuestro ser interior. El inconsciente puede estar intentando mostrarnos el camino,
revelando verdades que tienen el potencial de transformar nuestras vidas. Si prestamos atención a estos mensajes, ganamos una comprensión más profunda de nosotros mismos y de los desafíos que enfrentamos, lo que nos permite actuar con mayor conciencia y alineación con nuestro propósito auténtico. Sin embargo, es vital entender que el inconsciente no siempre se expresa de manera clara o directa. Sus mensajes suelen estar codificados en símbolos y metáforas, lo que exige interpretación. Aquí, el autoanálisis y, en algunos casos, la ayuda de un terapeuta pueden resultar extremadamente útiles. Al descifrar estos símbolos, podemos descubrir patrones que nos mantienen atrapados en ciclos repetitivos o encontrar soluciones a los obstáculos que han impedido nuestro crecimiento personal. Además, el aislamiento y la soledad brindan un entorno favorable para la meditación y otras prácticas de introspección, las cuales nos permiten acceder de manera más directa al inconsciente. Durante la meditación, por ejemplo, es posible alcanzar estados de conciencia en los que el diálogo interno se calma, facilitando que el inconsciente se manifieste con mayor claridad. Estas prácticas no solo mejoran nuestro entendimiento de nosotros mismos, sino que también nos proporcionan herramientas para integrar el contenido del inconsciente en nuestra vida cotidiana, promoviendo un mayor equilibrio y bienestar psicológico. El aislamiento no es simplemente un alejamiento del mundo exterior, sino una invitación a un diálogo más profundo y significativo con nuestro mundo interior. Este puede presentarse en nuestras vidas de dos maneras principales, como un retiro voluntario o como un aislamiento impuesto. Aunque ambos implican una separación del entorno externo, sus causas y las experiencias que generan son notablemente distintas. Comprender esta diferencia es esencial para aprovechar el potencial de crecimiento que cada forma de aislamiento ofrece. El retiro voluntario es una decisión consciente, un acto deliberado de distanciarse del ruido de la vida cotidiana en busca de paz interior, iluminación espiritual o un mayor conocimiento de uno mismo. Este tipo de aislamiento está generalmente relacionado con prácticas espirituales o religiosas, como las de monjes, ermitaños o meditadores que se retiran a lugares remotos o monasterios para dedicarse a la contemplación, la oración y la introspección. En este contexto, el individuo no se aísla para huir, sino para conectarse más profundamente con lo divino, con su esencia interior o con verdades universales. Este retiro voluntario es considerado por muchos un camino hacia la trascendencia, una oportunidad para desprenderse de las distracciones mundanas y concentrarse en lo que realmente importa. Durante estos periodos, la persona entra en un estado de introspección que le permite examinar sus pensamientos, emociones y creencias sin la interferencia de las presiones sociales o expectativas externas. Este aislamiento suele buscarse en momentos de transición o cuando la persona siente una necesidad profunda de reconectar con su propósito o encontrar respuestas a preguntas existenciales. En contraste, el aislamiento forzado es aquel que nos es impuesto por las circunstancias, llegando de manera inesperada y, a menudo, no deseada. Ejemplos de este tipo de aislamiento incluyen el causado por una pérdida, una enfermedad, una pandemia global o cualquier situación que nos obligue a apartarnos de los demás sin que lo hayamos elegido. Este aislamiento puede ser más difícil de afrontar, ya que suele estar acompañado de sentimientos de frustración, impotencia y desesperanza. La persona que se enfrenta a un aislamiento forzado puede sentir que ha perdido el control de su vida y que ha sido arrastrada a una situación de soledad contra su voluntad. Sin embargo, Carl Jung nos enseñó que, aunque no siempre podemos elegir nuestras circunstancias, sí podemos decidir cómo responder a ellas. Esta perspectiva es clave para transformar un aislamiento forzado en una oportunidad de crecimiento personal y espiritual. Cuando nos enfrentamos a una situación de aislamiento no deseado, podemos optar por resistir, lo que generalmente genera más sufrimiento, o aceptarlo y explorar cómo podemos aprovechar ese tiempo para nuestro beneficio. Aceptar no significa rendirse, sino estar dispuesto a trabajar con lo que la vida nos ha dado y buscar maneras de convertir el desafío en una experiencia enriquecedora. Tanto en un retiro voluntario como en un aislamiento forzado, ambos tipos pueden conducirnos a una profunda reflexión y autoconocimiento. La diferencia principal reside en la actitud con la que enfrentamos la experiencia. En un retiro voluntario, la persona ingresa al aislamiento con una intención clara: buscar algo, como paz, sabiduría o conexión espiritual. En cambio, en un aislamiento forzado, el desafío radica en encontrar sentido y propósito en una situación no elegida. La clave para enfrentar ambos tipos de aislamiento no es resistir el proceso, sino aceptarlo y permitir que actúe en nosotros.
Resistirse al aislamiento nos lleva a llenar el vacío con distracciones, alejándonos de las valiosas lecciones que podrían surgir en esos momentos de soledad. Sin embargo, al aceptar el aislamiento y verlo como una oportunidad, comenzamos a descubrir facetas de nosotros mismos que desconocíamos. Este proceso puede fortalecer nuestra resiliencia y profundizar nuestra comprensión de la vida y del mundo que nos rodea. El aislamiento voluntario, con su enfoque en la introspección, nos enseña el valor del silencio, la calma y la conexión con lo trascendental. Al alejarnos de las demandas externas, logramos encontrar respuestas y claridad que permanecen ocultas en medio del bullicio y la prisa diaria. Este tipo de aislamiento es una herramienta poderosa para el crecimiento espiritual, ya que nos alinea con nuestras verdades más profundas y con el flujo natural de la vida. Por otro lado, el aislamiento forzado nos muestra la importancia de la adaptación y la aceptación. Nos reta a encontrar balance y sentido en circunstancias adversas y a desarrollar una fortaleza interna que nos permita enfrentar los desafíos con serenidad. Aunque puede ser doloroso, también representa una oportunidad para reevaluar nuestras prioridades, dejar ir lo que ya no nos sirve y emerger con una perspectiva renovada y una mayor capacidad para afrontar la adversidad. En la sociedad actual, la soledad y el aislamiento suelen verse con recelo y temor. Nos han condicionado a sentirnos incómodos con el silencio y a interpretar la falta de interacción social como un problema. Vivimos en un mundo que valora la actividad constante, las conexiones superficiales y el entretenimiento instantáneo, lo cual nos aleja de la introspección y del autoconocimiento. Sin embargo, Carl Jung nos advirtió sobre los riesgos de escapar continuamente de la soledad y de evitar confrontar nuestros propios demonios internos. Resistir el aislamiento puede tener consecuencias profundas en nuestro bienestar emocional, psicológico y espiritual. El rechazo a la soledad y la constante búsqueda de distracciones externas pueden empujarnos hacia una vida superficial, afectando nuestro bienestar emocional, psicológico y espiritual. Al evitar estar solos con nuestros pensamientos, nos negamos a enfrentar aspectos de nosotros mismos que, aunque incómodos o desafiantes, son esenciales para nuestro crecimiento personal. Este rechazo a la introspección nos impide conocernos realmente, atrapándonos en patrones de comportamiento autodestructivos. Al buscar alivio en distracciones externas, como la tecnología, el trabajo, las redes sociales o relaciones superficiales, en realidad estamos evadiendo el verdadero trabajo interno necesario para alcanzar la autenticidad y la paz interior. Esta evasión puede tomar muchas formas. Algunas personas se sumergen en actividades frenéticas, llenando cada minuto con tareas y compromisos para evitar el silencio y la introspección. Otras buscan constantemente la validación externa, dependiendo de la aprobación y la atención de los demás para sentirse valiosas, en lugar de desarrollar una autoestima auténtica. También es común recurrir a adicciones o hábitos destructivos, como el consumo excesivo de sustancias, el abuso de la tecnología o el escapismo a través de la fantasía, con el objetivo de evitar emociones y pensamientos incómodos que surgen en momentos de soledad. Al resistir el aislamiento, también estamos resistiendo el proceso de individuación, descrito por Jung como esencial para el desarrollo personal. La individuación es el proceso mediante el cual integramos las distintas partes de nuestra psique, incluidas aquellas sombras que hemos reprimido o ignorado. Al evitar la soledad y las oportunidades de introspección, eludimos esta confrontación con nuestras sombras. Según Jung, la sombra es esa parte oculta de nuestra personalidad que alberga miedos, deseos reprimidos y aspectos que no queremos aceptar. Integrar la sombra es crucial para alcanzar la autenticidad y el bienestar pleno. Cuando nos resistimos al aislamiento y al trabajo de integrar nuestra sombra, no solo prolongamos nuestro sufrimiento, sino que también retrasamos nuestro crecimiento espiritual y psicológico. La sombra no desaparece simplemente por ignorarla, de hecho, cuanto más la evitamos, más fuerza adquiere, manifestándose de manera inconsciente en nuestras acciones, saboteando nuestras relaciones y perpetuando ciclos de comportamiento destructivo. Esta es la consecuencia de evitar la soledad y de rehuir el trabajo interno necesario para nuestro desarrollo. Además, la resistencia al aislamiento nos priva de los beneficios transformadores que la soledad puede ofrecer. Aunque al principio resulte incómoda, la soledad nos brinda una oportunidad para una reflexión profunda, para aclarar nuestros valores y redescubrir nuestras pasiones y propósitos. Nos permite alejarnos de las influencias externas y reconectar con nuestra verdadera esencia. En la soledad, podemos escuchar nuestra voz interior sin las distracciones ni las opiniones ajenas que a menudo nublan nuestro juicio.
Cuando finalmente dejamos de resistir el aislamiento y nos permitimos estar solos con nuestros pensamientos, comenzamos a descubrir aspectos de nosotros mismos que antes pasaban desapercibidos. Empezamos a ver nuestras emociones con mayor claridad, a reconocer patrones de comportamiento que ya no nos benefician, y a encontrar nuevas formas de relacionarnos con nosotros mismos y con los demás. A lo largo de la historia, el aislamiento ha sido una herramienta esencial para el desarrollo de grandes pensadores, artistas y líderes espirituales. En lugar de ser un obstáculo, estos periodos de soledad se han convertido en fuentes de profunda inspiración, claridad mental y crecimiento personal. A través del aislamiento, estas figuras han podido conectar con sus pensamientos más profundos, desarrollar ideas revolucionarias y producir obras que han dejado una huella indeleble en la humanidad. Uno de los ejemplos más emblemáticos es Friedrich Nietzsche, el filósofo alemán cuya obra ha marcado profundamente la filosofía moderna, la literatura y la psicología. Nietzsche pasó largos periodos de su vida en soledad, especialmente en las montañas de Suiza, donde buscaba refugio de las tensiones de la vida académica y de sus problemas de salud. Fue durante estos retiros que Nietzsche desarrolló muchas de sus ideas más influyentes, como el concepto del superhombre y la proclamación de la muerte de Dios. En su aislamiento, encontró la claridad y la fortaleza necesarias para cuestionar las normas sociales y religiosas de su época, proponiendo nuevas formas de comprender la existencia humana y su potencial. Para Nietzsche, la soledad no era simplemente un escape del ruido del mundo, sino una condición indispensable para lograr una claridad de pensamiento y una originalidad auténtica. Otro ejemplo es Henry David Thoreau, escritor, filósofo y naturalista estadounidense, conocido por su obra Walden, un relato de su experimento de vida en aislamiento en los bosques cercanos a Walden Pond, en Concord, Massachusetts. Thoreau se retiró a este entorno natural con la intención de simplificar su vida y vivir en armonía con la naturaleza, lejos de las distracciones de la sociedad moderna. En su soledad, Thoreau no solo encontró paz interior, sino que también descubrió la esencia de la vida, alejándose de las necesidades superficiales impuestas por la sociedad. Su obra Walden es una reflexión profunda sobre la simplicidad, la autosuficiencia y la importancia de vivir conforme a los propios valores, en lugar de seguir las expectativas externas. A través de su retiro, Thoreau conectó tanto con su ser interior como con la naturaleza, produciendo una obra que continúa inspirando a generaciones a valorar la introspección y la vida consciente. Carl Jung, el reconocido psicólogo y psiquiatra suizo, también encontró en el aislamiento una parte fundamental de su proceso creativo y de autodescubrimiento. Jung construyó una torre en Bollingen, junto al lago de Zúrich, donde se retiraba con frecuencia para meditar, reflexionar y escribir. Este entorno aislado le permitió explorar las profundidades de su propio inconsciente y desarrollar algunas de sus teorías más importantes sobre la psique humana, como los arquetipos y la individuación. Para Jung, el aislamiento no solo representaba un descanso de las exigencias de su práctica clínica y del mundo exterior, sino que era también un espacio sagrado donde podía adentrarse en las profundidades de su mente y conectarse con las fuerzas universales que, según él, operaban en el inconsciente colectivo. Fue en Bollingen donde Jung tuvo muchas de las visiones y sueños que luego darían forma a sus obras más influyentes. Estos ejemplos nos muestran que el aislamiento, lejos de ser un obstáculo, puede ser una fuente poderosa de inspiración y crecimiento tanto personal como espiritual. Figuras como Nietzsche, Thoreau y Jung aceptaron la soledad como parte de su camino, lo que les permitió descubrir nuevas formas de entender el mundo y a sí mismos. En esa soledad, lograron despojarse de las influencias externas y conectarse con su esencia más profunda, lo que les llevó a producir ideas y obras cargadas de una verdad universal y atemporal. Vivimos en un mundo que constantemente nos bombardea con estímulos y demandas, lo que a menudo nos hace subestimar el valor del aislamiento. Sin embargo, como lo demuestran estos grandes pensadores, la soledad puede ser una herramienta poderosa en el camino hacia el autoconocimiento y la creatividad. El aislamiento ofrece un espacio único para la introspección, donde podemos explorar los rincones más profundos de nuestra psique y desenterrar verdades que de otro modo permanecerían ocultas bajo las capas de la rutina diaria. En resumen, el aislamiento no es simplemente una retirada del mundo exterior, sino una oportunidad para reconectar con uno mismo y con las fuentes más profundas de sabiduría e inspiración. A través de la soledad, estos grandes pensadores hallaron la claridad para trascender las convenciones de su tiempo y generar ideas y obras que transformaron nuestra comprensión del mundo y nuestro lugar en él. Siguiendo su ejemplo,
podemos aprender a ver el aislamiento como una parte esencial de nuestro propio crecimiento personal y espiritual y a utilizarlo como una herramienta para alcanzar mayor claridad, creatividad y autenticidad en nuestras vidas. El aislamiento no es sencillo, es una prueba, un desafío que puede parecer interminable y doloroso. Pero si lo miramos a través de la perspectiva de Carl Jung, podemos verlo como una parte necesaria de nuestro viaje hacia la plenitud y la individuación. Es un tiempo que el universo nos otorga para que podamos encontrarnos con nuestro verdadero ser, sin las distracciones del mundo exterior. En lugar de resistirlo, ¿qué ocurriría si lo abrazáramos? Si viéramos en el aislamiento no un castigo, sino una oportunidad de transformación. Es en esos momentos de soledad donde podemos descubrir quiénes somos realmente y al emerger, seremos más fuertes, más sabios y más en sintonía con nuestro propósito. El viaje hacia el autoconocimiento y los misterios del universo nunca acaba. Si te gusta la introspección y quieres saber más sobre los secretos del cosmos, suscríbete y no olvides activar la campanita. Hay mucho más por descubrir.